Si yo no les sé explicar, vamos a abrir nuestras Biblias entonces en Salmo 119, verso 18. Leamos el verso 18. Dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Vamos ahora al verso 34. Y ese nos dice, leámoslo: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Y el tema de esta mañana es compromiso con la obediencia. Recuérdelo, compromiso con la obediencia. Y por eso él hace estas dos peticiones. Porque quiere estar comprometido en obedecer los mandamientos de Dios. Entonces, mis hermanos, en este salmo, si usted lo ha leído, en las porciones bíblicas que nos presenta este salmo, vemos que el salmista tenía necesidad de sabiduría. Porque él tenía que saber confrontar las circunstancias o situaciones difíciles que la vida presenta. Y eso a todos nos sucede. Yo sé que usted tiene problemas, tiene dificultades. Ahora, ¿cómo los confronta? Y por eso él nos indica cómo se puede hacer. De qué manera buscar la sabiduría para confrontar las situaciones difíciles de la vida. Y él encontró consejo en la palabra de Dios. Y nos deja su testimonio para que nosotros también seamos motivados a buscar y encontrar ese consejo en la palabra de Dios. Así de que es muy rica la enseñanza que brota de esta experiencia del salmista. Y ya leímos en primer lugar la primera petición que él hace en el verso 18. Vea cómo se expresa: abre mis ojos. No está hablando, tomemos en cuenta que no son ojos físicos. Está hablando de sus ojos espirituales, está hablando de la capacidad mental para poder entender, dice, mirar las maravillas de la ley de Dios, las maravillas de la palabra de Dios, las maravillas que contiene la Biblia. Y debemos ser motivados con estas expresiones, a nosotros también pedir eso. Abre mis ojos porque quiero ver, quiero conocer, quiero saber, quiero entender lo que tú tienes como enseñanza en este libro que me va a ayudar a desarrollar una vida positiva para gloria de tu nombre. Y si usted nota, el salmista no estaba pidiendo, fíjese, ninguna nueva revelación, sino que él estaba pidiendo que Dios le diera a conocer, le diera a entender lo que Dios ya había revelado. Porque Dios ya reveló lo que tenía que revelar, mis queridos hermanos. Revelaciones ya no hay más. Ya todo está aquí en estos 66 libros que contiene la Sagrada Escritura. Entonces lo que hay que pedir es iluminación. Entonces él quería que Dios le diera ese entendimiento, no estaba pidiendo más revelación. Porque Dios, como dije hace un momento, ya reveló lo que quiso revelar. Solo necesitamos iluminación para comprender lo ya revelado. Porque nuestras oraciones deben de ser: Señor, ilumíname para comprender qué es lo que tú estás diciendo en tu palabra. Y cuál es el propósito. Y cuáles son los beneficios que voy a obtener de esa comprensión. Y eso es lo que nos enseña el escritor de este salmo. Debemos tomar en consideración que a menos que Dios abra nuestros ojos espirituales, queridos hermanos, nunca veremos las maravillas escondidas en las páginas de la Biblia. Tómenlo en cuenta y se lo voy a repetir. Debemos considerar nosotros como buenos creyentes, como fieles seguidores de Jesús, como buenos discípulos de Jesús, que a menos que Dios abra nuestros ojos espirituales, nunca vamos a poder contemplar, nunca vamos a poder ver las maravillas escondidas en las páginas de este libro que usted tiene ahí, que se conoce como la Biblia. Téngalo seguro. Entonces la petición que él hace es para poder emplear bien lo que posee. La petición es para que le conceda el avivamiento, fíjese bien, de un poder que ya él posee. Tomemos en cuenta que ningún creyente, queridos hermanos, crecerá en el conocimiento de la palabra de Dios, esperando inactivo un don de discernimiento.
tiene que estar diligentemente usando el don que Dios le ha dado para poder ser efectivo, para poder comprender, para poder desarrollar el potencial que Dios ha puesto en él. Así es que a pesar de todo eso, como él dice ahí en esa porción que leímos de ese verso, a pesar de todo eso, parece haber, dice él, aunque el mundo, dice él, porque habla de la palabra maravilla, si usted lo ve ahí, dice el verso 18, lo vamos a leer una vez, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu palabra, de tu ley, de tus mandamientos. Entonces la expresión maravillas es como si él dijera o estuviera diciendo, ¿verdad?, aunque el mundo considere los mandamientos de Dios como cosa liviana, a pesar de todo eso, dice él, parece haber en sus mandamientos tal sabiduría que sobrepasa la sabiduría humana. Esa es la conclusión a la que él ha llegado y por eso se inquieta en saber más, en que Dios le ilumine, en que Dios le dé más entendimiento y comprensión. Entonces vemos pues de que los mandamientos de Dios sobrepasan la sabiduría del mundo. Y en sus mandamientos, dice él, están escondidos los secretos maravillosos que Dios tiene en este santo libro, en su palabra. Ahora vamos al verso 34. Esta es la segunda petición que él hace. Vea el verso 34. Mire lo que pide en oración, lo que pide al Señor. En un momento de oración, en un momento de reflexión, en un momento de meditación, él se pone a analizar y dice, yo necesito que abran mis ojos para tener entendimiento y comprender las cosas de Dios. Pero vea el verso 34, hace una como repetición. Dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Y vea lo que dice, cómo termina el verso, o la expresión de él. Y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Hay algo que se motiva en su ser. Hay dos cosas entonces, si usted ve. Está su intelecto y están sus sentimientos involucrados en tratar de ver que Dios le conceda esos beneficios para poder él llegar a una comprensión más acertada de lo que la palabra de Dios contiene para el bien de su vida y los beneficios que va a tener el acatar la palabra de Dios. Por eso es buscando la obediencia, tratando de ser compromiso con la obediencia, el tema que tenemos en esta mañana. Vemos ahí su segunda petición en el verso 34. El salmista habla que Dios es la fuente de instrucción, está dando con esas palabras a conocer que para él Dios es la mejor fuente de instrucción. Pero recordemos, queridos hermanos y hermanas y amigos que nos ven por este medio, que el guía más experto puede equivocarse en la oscuridad. También fíjense en esto, cuando al entendimiento le falta la luz del conocimiento, puede equivocarse. Se recuerda lo que dice el profeta Oseas con respecto a la experiencia del pueblo de Israel. Y eso nos sirve a nosotros para traerlo como un contexto. Porque lo que está diciendo el salmista aquí es algo positivo para nosotros. Y se acuerda lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo, dice, fue destruido porque le falta conocimiento. Entonces el cristiano no debe de ser una persona falta de conocimiento, sino que debe inquirir ese conocimiento. Por eso recuérdese la recomendación de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo? ¿Cuál fue la recomendación que hizo a sus discípulos? Escudriñad las Escrituras. Y eso es lo que este siervo está haciendo y nos está dejando el ejemplo. Escudriñar, pero hay que saber escudriñar. Y Él nos está diciendo aquí qué debemos pedir para poder lograr un buen escudriñamiento. Y dice, abre mis ojos espirituales y sensibiliza mi corazón, porque quiero hacer tu voluntad. Y si eso no está en esa relación, en esa coordinación, es difícil que una persona progrese en su vida cristiana. Entonces consideremos lo siguiente sobre el salmista. El salmista no pide al Señor, queridos hermanos y amigos, que haga por él lo que debe hacer él mismo. Si nota eso, él no está pidiendo al Señor que el Señor haga lo que a él le corresponde hacer.
El salmista, según lo que vemos ahí, la explicación que nos da sus palabras expresadas, desea ir él mismo a andar por el camino o por la senda de los mandamientos. No pide que sea llevado, sino que pide que se le haga andar, que es muy diferente. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que no necesitamos solamente luz para conocer nuestro camino, sino también un corazón para andar en él. Mire nuevamente el verso 34, la expresión que él nos deja para que la meditemos. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Entonces se necesita un corazón dispuesto. Y aquí hay dos cosas que nos enseña, en esto breve que estamos viendo, hay dos cosas bien importantes que nos enseña el salmista. En esa experiencia, en esa comunión con el Señor, en esa relación con Dios, en ese acercamiento a la palabra del Señor. Dos cosas bien importantes. No sé si usted ya las captó. Número uno, nosotros necesitamos también y aprendemos que necesitamos ayuda doble de Dios. Y es iluminación en nuestra mente y que active nuestra voluntad. Dos cosas importantes para poder llevar una vida cristiana de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a la voluntad de Dios. Así de que aprendemos entonces que la obra del creyente también nos da esta enseñanza. No se halla en la profundidad de la especulación, se halla en la profundidad de lo que es la práctica. Porque, hermanos, la vida cristiana es de conocimiento, de teoría y de práctica. Por eso he puesto el ejemplo siempre de que usted puede observar cómo, sobre qué circula el tren. Sobre dos rieles que van paralelos. Entonces va el conocimiento y la práctica. Y si esos dos no están al mismo nivel, a la misma largura, al mismo ancho, a la misma extensión, se descarrila el tren. Si hay más conocimiento y hay menos práctica, el tren de la vida pues se va a descarrilar. Es un ejemplo que le pongo para que agarre la idea y yo la agarre mejor también. Y de eso está hablando él. Y eso es lo que está pidiendo. Ilumina mi mente, pero también activa mi voluntad para hacer lo que yo ya tengo conocimiento y comprensión de lo que es agradable a tus ojos. Si ya crees que aprendemos que no está en la profundidad de la especulación, sino en la altura de lo que es la práctica. Solo así podremos mirar las maravillas de la gracia de Dios, queridos hermanos. Las maravillas del amor de Dios. ¿Usted ha tenido un tiempo de contemplación sobre lo que es el amor de Dios para usted? ¿Hemos tomado un tiempo para meditar sobre el amor de Dios? Como nos describe toda la Biblia, cómo Dios nos amó, lo que tuvo que hacer para podernos manifestar el amor y darnos una evidencia de que sí nos ama, que no son solo palabras. Las maravillas de su misericordia, como dice el profeta Jeremías, ¿verdad? Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque es grande su misericordia, como es grande su amor. Son infinitos. Luego contemplar también, porque a la luz de la palabra podemos comprender las maravillas de tener comunión con Dios. ¿Usted alguna vez ha meditado sobre su comunión con Dios? Acuérdese que la Biblia nos da un ejemplo también. ¿Cómo era la comunión de Dios con Abraham? ¿Se recuerda lo que nos deja plasmada la Biblia ahí para que nosotros sintamos motivación y querramos alcanzar esos niveles de comunión con Dios? ¿Cómo lo consideraba Dios a Abraham? Como su amigo. ¿Usted ha llegado a ser verdaderamente amigo de Dios? Y aquí se confronta uno, me pregunto, ¿yo he llegado a ser amigo de Dios? Porque eso es lo que Él espera y desea. Mire, ¿por qué nos da por qué nos manifiesta su amor y su misericordia? Porque quiere que no tengamos temor. Quiere que nos acerquemos. Porque es un Dios sensible a la necesidad humana. Es un Dios de comprensión. Es un Dios que nos manifiesta la ternura que hay en Él para tratar al ser humano. Por eso es que su misericordia está implicada ahí también. Pero hasta dónde nosotros tenemos ya la confianza. No sé si le ha llamado la atención también cuando uno va a la oración. ¿Qué nos dice el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 4, verso 16? Acérquense. Y no sé si ha visto esa palabra.
confiadamente. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere recibir como un padre. Con ese amor, con esa ternura, con ese cuidado, con esa atención. Él es que se brinda a nosotros. Pero hemos llegado nosotros de veras a ese nivel, de tener esa confianza, de acercarnos a Él. Es maravilloso tener comunión con Dios, mis hermanos. Sinceramente. Y eso es lo que este siervo está explicando, que quiere experimentar, que quiere profundizar, y nos ayuda a nosotros también a reflexionar y meditar. De veras, yo tengo que mejorar mi comunión con Dios. Tengo que apreciar y valorar su misericordia para conmigo. Tengo que valorar y darle importancia a lo que es su amor. Y yo también poderle brindar amor a Él. Como decía el apóstol Juan, ¿verdad? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Habían llegado a esos niveles de comprensión, de entendimiento. Por eso es necesario que abran nuestros ojos espirituales. Y es necesario que active nuestra voluntad. Decía pues que están las misericordias de Dios, el amor de Dios, la comunión con Dios. También podemos pedirle a Dios, ¿verdad? Que obre, que abra Él nuestro entendimiento también para contemplar su persona. ¿Cómo contemplamos nosotros a Dios? Como persona, ¿cómo lo podríamos describir nosotros? Todo eso está implicado ahí. Y esa debe ser nuestra experiencia. ¿Cómo es Dios para mí como persona? Es una persona correcta, es una persona sabia, es una persona amable, es una persona con sensibilidad, es una persona con comprensión, es una persona que me manifiesta, que me aprecia, que me estima, que tiene afecto por mí. Yo lo veo de esa manera. Tenemos que saberlo contemplar. Y también admirarlo por sus atributos, por su poder, por su conocimiento, por su inteligencia, por lo que Dios es como persona, como Dios que es. Es una persona de santidad, de pureza, de perfección. Tenemos que saber contemplar a nuestro Dios. Y esa debe ser nuestra experiencia. También pidámosle a Dios para que podamos contemplar su amor. ¿Cómo nos amó a nosotros, estando en la condición en que estábamos? ¿Merecíamos nosotros el amor de Dios? Mas sin embargo Él lo dio. Por eso el escritor Juan dice, de tal manera, una manera incomparable, incomprensible, desde todo punto de vista humano. Pero Dios manifestó su amor hacia nosotros. Todo eso debe estar implicado en el conocimiento que tengamos. También debemos contemplar su verdad, pedirle para que contemplemos su verdad. ¿Acaso no nos ha dicho Dios la verdad de nuestra condición? ¿No nos ha dicho la verdad de todo lo que Él desea para nosotros? ¿No nos ha dicho Él todo lo que es el futuro que nos espera si nosotros nos ajustamos a su verdad? Y hemos comprobado, ahora acuérdense que acaba de terminar la enseñanza acerca de lo que eran las profecías sobre lo que iba a acontecer en la persona de Cristo y cómo iba a favorecer al pueblo de Israel y al mundo entero. ¿Acaso no es una realidad todo lo que Dios describió en su palabra? Sí, por eso vimos aquel texto que dice que la palabra de Dios es fiel y verdadera y que debe ser recibida por todos. Porque Dios ha cumplido con darnos a conocer la verdad. Y están varias verdades todavía que se están haciendo real en este tiempo y se harán en lo futuro también. Entonces hay que contemplar todo eso. Contemplar sus milagros, ahí va implicado el poder de Dios. ¿Acaso no ha hecho Dios milagros en todos los tiempos de que hay existencia humana? Ahora sigue haciendo milagros. Y también debemos pedir para comprender y para considerar su poder. Un Dios con el poder como el que Dios tiene, no hay otro. Es único, por eso es que es Dios único. No hay otro con el poder de Dios. Cuando usted analiza la creación y cómo está estructurada, y cómo está todo regido, y cómo todo se mueve y todo subsiste, porque hay un poder, y el poder de Dios es que la sostiene. Y eso glorifica su nombre. Entonces tenemos que pedir para que Dios nos abra el entendimiento para comprender su persona, su amor, su verdad, sus milagros, su poder. Y para seguir también el poder, porque necesitamos poder. Por nosotros mismos no podemos vivir como Dios quiere que vivamos. Y Él nos manda a vivir de una manera correcta, apropiada, conveniente para nosotros y para nuestra relación y comunión con Él.
Y entonces tenemos que poder pedir el poder. Y por eso es que nos ha provisto al Espíritu Santo. ¿Para qué tiene usted el Espíritu Santo? Para que le dé poder, para poder mantenerse en el lineamiento que Dios quiere. Manteniéndose, aplicando y experimentando los principios éticos y morales que Dios requiere para una vida que glorifica su nombre y que sirve de testimonio para otros, para ver cómo Dios cambia y transforma la vida de un ser humano. Y no solamente cambia la vida, cambia la mentalidad, cambia los sentimientos, cambia todo el ser completo. Ese es el poder de Dios. Y lo necesitamos para seguir nuestro camino, sirviéndole a Él y para entender su palabra también. Necesitamos el poder de Dios para entender su palabra. Recordemos que los mandamientos de Dios son principios, queridos amigos. Principios que nos ayudan a seguir en su camino. Y no vagar, fíjese bien, en caminos que nos conduzcan a la destrucción. Por eso hay una advertencia o hay una manera de llamar la atención a los seres humanos y especialmente a los que son discípulos de Jesucristo. Ahí en Proverbios dice que al hombre hay muchos caminos que le parecen correctos, pero tienen un final muy desastroso. Pero Dios nos ha trazado un camino que es el correcto. Y es el que estamos siguiendo nosotros, con su ayuda y con su poder. Y por eso es necesario. Y es bien importante considerar esas dos peticiones que hizo este siervo, que nos sirven, que nos ayudan, que nos motivan, que nos abren una nueva perspectiva para nosotros también, enfocarnos de esa manera, buscando ese auxilio que Dios nos puede dar. Por eso necesitamos que Dios abra nuestros ojos y abra nuestro entendimiento. Deberíamos invitar, mis hermanos, en nuestros tiempos de intimidad con Dios, deberíamos invitarle a que sea nuestro instructor. Que Él tome el control de nuestras vidas, porque eso es lo mejor. Entonces la relación íntima también con la palabra de Dios resulta en una conducta sabia y con discernimiento. Ese es el resultado que va a haber. Y era lo que Él trataba de encontrar. Por eso les decía hace un momento. Él vio los problemas y dificultades que uno va a confrontar en la vida. Pero pedía esa ayuda para poder hacer un proceso de confrontación correcto y apropiado para llevar una vida a la luz de la palabra que les resulte en una conducta sabia, con sabiduría, tomando buenas decisiones y con discernimiento para saber distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Por lo general, cualquier viaje, queridos hermanos, vamos a poner un ejemplo aquí, requiere de un mapa o de un guía. Y ahora todo se ha modernizado, ¿verdad? Ahora ya no se usan los mapas como antes uno miraba el mapa y calculaba ahí para poder llegar a los lugares donde tenía que ir y por dónde iba a pasar. Ahora ya está eso del GPS, es mucho más fácil todavía. Mas sin embargo, a veces se equivoca el GPS también. Porque cuando viajamos por la vida, mis queridos hermanos, la Biblia debe ser un mapa señalándonos las rutas seguras. Debe ser un mapa que nos señale también los obstáculos que debemos evitar. Y un mapa que nos señale nuestro destino final. Así debemos apreciar la Biblia. Así debemos tomarla. Que la guía de instrucción del Señor permita, mis hermanos, en cada uno de nosotros, distinguir entre el bien y el mal. Por eso Él pedía eso, para que le diera ese discernimiento. Así es de que, mis hermanos, espero que para nosotros los cristianos, estas dos peticiones de este siervo nos ayuden. Y que nos comprometamos a obedecer. Cuando tengamos ese conocimiento, ese entendimiento. Recuérdense lo que dice Pablo allá en Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice él, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ese debe ser nuestro propósito en esta mañana, al considerar que lo que Él está diciendo, este siervo que escribe aquí, nos ayuda a nosotros para tener esa perspectiva y para alcanzar esa meta también. Espero que usted salga bendecido de lo que Dios nos dice en su palabra a través de las experiencias de aquellos siervos que han superado en su vida cristiana, en su comunión y en su relación con Dios. Ahora, para nuestros apreciables amigos que nos ven desde este medio, por este canal, les agradecemos el favor de su atención.
donde quiera que se encuentren, yo les quiero hacer una pregunta. Como ya han escuchado lo que he explicado y lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Quisieran ustedes, queridos amigos, pedirle a Dios que abra sus ojos y les dé entendimiento para comprender que solo Él puede guiar sus vidas por la senda correcta? Quiero recomendarles algo. Si usted decide hacer esa decisión, quiero que vaya allá al Evangelio de Lucas. Si tienen por ahí cerca alguien que tenga una Biblia, o si usted tiene Biblia pero todavía no ha hecho su decisión, todavía no está decidido a seguir al Señor, pues aquí está una motivación. Pídale que abra sus ojos del entendimiento y que active su voluntad para hacer lo que es correcto hacer. Pero recuérdese, le voy a dar este texto y se lo voy a leer porque ahí está la clave de lo que usted puede llegar a experimentar. Lucas 24:45. Vea lo que dice aquí la experiencia de dos personas que estuvieron junto a Jesús. Verso 45. Usted puede leer, querido amigo, o hermanos que estén ahí con algún amigo, un familiar cerca de ustedes, pues le pueden indicar y pueden ver el contexto. Solamente estoy tomando lo esencial para que vean por qué razón recomiendo este texto. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Nosotros deseamos que usted también salga bendecido, como nosotros ya lo somos. Y solamente Cristo, recuérdese esto, solamente Cristo puede abrir nuestros ojos espirituales y darnos entendimiento. Y espero que usted lo reciba. Que Cristo haga una obra maravillosa en su vida. Deseamos lo mejor para usted. Y gracias por su atención. Dios les bendiga, tengan buena tarde y disfruten con su familia. Muy amables.